Buenos días, muy buenos días con todo el Perú. En esta vez, mi nombre es Iván Paredes, soy especialista en el tema de construcción, en el tema de arquitectura. De hecho, tengo una importante experiencia que se refleja en el tema de las obras y los proyectos. Y tengo el encargo ahora del Instituto Capeco en poder compartir y transmitir los conceptos que vamos a ver en el desarrollo de esta clase virtual para todos ustedes. Espero les guste. Bien, les cuento de que el Instituto Capeco viene desarrollando varios cursos en forma virtual. Ahora, en el formato de la pandemia, se viene transmitiendo de una u otra manera para el conocimiento de todos. Gracias al portal y a la institución de Yo Constructor, que es una feria virtual ahora, hay la posibilidad de llegar a todos ustedes. En esta oportunidad vamos a tener básicamente este tema, elementos prefabricados en el sector construcción y su importancia en el contexto de COVID-19. Vamos a ver en una primera parte lo que significa la introducción, el concepto, los elementos prefabricados sobre la fabricación de estos elementos que de una u otra manera contribuyen al mejor desarrollo de toda obra. Como segundo punto vamos a ver antecedentes históricos, es decir, los hitos marcados durante toda la historia acerca de estos elementos importantísimos en la construcción, por lo menos en Perú, y en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la implicancia en la actualidad? En el punto número 3 vamos a ver las mejoras en cuanto a la productividad, es decir, la implicancia, la injerencia, el efecto que causa en el desarrollo de las obras y la repercusión en la parte económica, en la parte técnica, en la parte de la entrega de los plazos de todos los proyectos y todas las obras. Esto es importantísimo para un análisis eminentemente técnico. Como punto 4, vamos a ver la importancia de los prefabricados en el contexto de esta terrible pandemia que nos afecta a todos y a todas. ¿Correcto? Pues vamos a ver el ejemplo, en la parte 5 vamos a ver ejemplos de prefabricados, qué cosa es un sistema de viguetas y de bovedillas, cuál es el detalle estructural, cuáles son los componentes, cuál es el concepto básico que se usa para su famosa aplicabilidad en el contexto de las obras y los proyectos. Como punto número 6, vamos a ver los procesos constructivos, es decir, los sistemas de losa aligerada, por ejemplo, con estas viguetas prefabricadas. Como punto 7, y para redondear y terminar de cerrar el círculo técnico, vamos a hablar sobre las conclusiones técnicas encontradas y las recomendaciones que nosotros como institución abanderada y una de las primeras entidades en el tema de la capacitación constructiva, arquitectural e inmobiliaria ahora, estamos dando a todo el país. Es decir, las recomendaciones que nosotros como institución podemos brindar y compartir. ¿Sí? Listo. Vamos a empezar con la primera parte. Es así. Dice, elementos prefabricados. Se refiere a los elementos manufacturados, es decir, moldeados, endurecidos, etc., ensamblados entre sí en un área distinta a la de su aplicación. Entonces, vemos acá, básicamente, que son elementos estructurales dentro de un esquema de prefabricación. Es decir, hay una fabricación antes de la instalación de la obra. Algo ya está hecho, ya está prefabricado, prehecho, ¿verdad? Entonces, esta prefabricación obviamente tiene un proceso constructivo, pero también tiene unos formatos de presentación. Formatos que vienen en diferentes medidas y este conjunto de formatos se consideran conjunto de formatos estándar para el ejercicio de la construcción a lo largo y ancho del país. Dice también, su uso de la construcción se basa en el diseño y la producción de los componentes y sus sistemas que se elaboran en serie para ser montados en la edificación de manera simple, precisa y no laboriosa. Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esto?
Lo que se persigue con esto es, al poder construir, elaborar estos materiales en base a un diseño, una producción de sus componentes, se crean subsistemas constructivos. Estos subsistemas se van a construir, se van a elaborar en serie. Entonces, en el momento de la obra empieza el montaje de dichos elementos de una manera simple, fácil, precisa, práctica y no tanto laboriosa. Lo que se persigue no es trabajar menos, por el contrario, lo que se persigue es mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las obras. Eso va a tener como repercusión, obviamente, el efecto económico. Va a haber un ahorro considerable en planilla, un ahorro considerable en materiales, un ahorro considerable en tiempos y plazos. Esto va a generar, obviamente, la rentabilidad de todo proyecto. Entonces, eso es importante poder indicarlo. Al uso de estos elementos, dice también, en un proceso constructivo se le conoce como una construcción industrializada, prefabricada o premoldeada. Entonces, este concepto de la industrialización en la construcción es sumamente importante ahora, donde los estándares se han diversificado, es decir, durante la construcción se consideran estándares al conjunto, por ejemplo, de modelos de puertas, de modelos de ventanas, de modelos de pisos, de modelos de elementos estructurales que se prefabrican simplemente para ser aplicados en la construcción de una obra como si fueran legos o grandes legos. Entonces, es un ensamblaje que está normado, está protocolado, hay un proceso, un protocolo para la instalación, y esto va a generar mayor eficiencia, mayor eficacia, va a originar rapidez en las obras. Eso va a tener como consecuencia, obviamente, un ahorro considerable en la parte económica, ¿sí? En la parte monetaria, cuantitativa, y en la parte cualitativa, en el tema de los plazos, de los tiempos. Vamos a emplear una planilla más técnica, más especializada, pero en mucho menor cantidad. Ojo con eso. Entonces, es importante poder generar esto. Ahora, el ahorro considerable de una obra en un universo del 100%, ahora tiene un ahorro, es muy probable en un 60%. Entonces, hay un 40% que podría ser en el ideal el ahorro de los plazos y tiempos. Si sumamos ese 40% en un universo proyectado de tiempo de 2, 3 años, entonces tranquilamente hemos podido acumular tiempo suficiente para construir más obras y más proyectos. Entonces, definitivamente esto contribuye a la rentabilidad. Hablemos, por ejemplo, sobre la fabricación, ¿no? Entonces, por un tema didáctico, básicamente lo vamos a partir en dos, ¿sí? Uno, prefabricación, y dos, montaje. Entonces, dice que la fabricación se lleva a cabo en fábricas, obviamente, fijas o móviles, o a pie de obra cuando el caso lo permite. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es la practicidad, lo pragmático de este sistema. Este sistema puede ser construido, estos elementos estructurales, en una fábrica determinada, pero también se pueden montar aquel equipamiento, aquellas herramientas al pie de una obra, es decir, dentro de la obra, ¿sí? O en forma móvil, y fabricar ahí los elementos prefabricados, construir ahí, elaborar los elementos prefabricados. Y es que se necesita simplemente una correcta y adecuada planeación de obra. Entonces, esta practicidad es importante al momento de establecer costos de obra, ¿sí? Después viene la parte del montaje. Dice, esta puede realizarse con grúas o en forma manual, según las características de los elementos prefabricados y los requerimientos del proyecto. Es decir, dependiendo las dimensiones, formas, tamaños, ¿sí? Y el escenario de la obra y el entorno a este. Va a depender el hecho de poder movilizar estos elementos prefabricados con unas grúas, con plumas de grúas, con equipo y maquinaria para poder hacer la movilización de estos elementos que obviamente tienen un peso considerable. Sin embargo, hay elementos que por las características, las dimensiones, podrían ser manipulados en forma manual, valga la redundancia, porque pueden ser llevados por una o dos personas.
Entonces, es importante esta manipulación puede ser maquinada o puede ser en forma manual. Y llegamos al punto de los antecedentes, tenemos que entender que esto no es de ahora. Esta prefabricación de estos elementos estructurales data de muchos siglos antes de Cristo, inclusive. Por ejemplo, en la fotografía de la mano izquierda superior vemos el uso de elementos pretensionados, longitudinales y transversales, es decir, en los dos sentidos, en la fabricación de barcos egipcios. Entonces, los egipcios, ¿cómo fabricaban sus naves, ¿no? Sus barcos? Ellos hacían en tierra la elaboración de estos elementos prefabricados como vigas y viguetas longitudinales y transversales para la construcción de la estructura en sí de los grandes navíos egipcios. Y esto data fácil desde 2100 años antes de Cristo. En el siglo pasado, siglo XX, en 1928, de la misma manera, ¿no? Había un sistema de pretensado llamado Freycinet, ¿no? Se abre la primera fábrica con el mismo nombre, ¿no? En Francia, donde se producen con grandes éxitos los postes pretensados. Entonces había que pasar de la iluminación halógena, la iluminación candente, a la iluminación eléctrica en la vía pública. Entonces, la fabricación de los postes se hace mediante este esquema de elaboración de estos elementos prefabricados, que eran los postes pretensados para poder tener iluminación pública adecuada en serie y poder abastecer a la población en un tiempo estimado, en ese momento, innovador. Después tenemos en la fotografía superior derecha, en 1936, la construcción del primer puente pretensado, con elementos prefabricados y con una luz de 19 metros en la prensa, ¿no? Estos eran llamados los ponts de ferro, por ejemplo, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, tenemos muchos casos. La iglesia, por ejemplo, de David de la Misericordia en Roma, ¿no? Revestida con paneles prefabricados de concreto, ¿no? Son autolimpiantes y descontaminantes. Entonces, se ha creado un sistema para la autolimpieza de estos paneles porque se entiende que por la forma arquitectural se hace bastante complicado y difícil poder dar un mantenimiento en cuanto a limpieza. Entonces, se han creado sistemas de autolimpieza, precisamente, y sistemas descontaminantes. Si vemos, por ejemplo, la implicancia en la mejora, vemos, por ejemplo, los incrementos de la productividad, ¿no? Acá me están escribiendo por el chat y me dicen, buenos días, señor Paredes, qué importantes son los prefabricados en el tema de costos. El señor Javier García, ¿no? Impactan en el costo final. Me gustaría escuchar un versus L1, L2 del metro en Lima. Muchas gracias. Bien, si regresamos a lo anterior, podemos regresar a la parte anterior. El metro cuadrado, obviamente, hay un ratio de un 25% menos en base a la comparación del sistema convencional, 25% como mínimo. Sin embargo, ese es el metro cuadrado. Sin embargo, toda construcción está inmersa dentro de un plazo, de un tiempo, de un cronograma proyectado, diseñado y programado, ¿correcto? Entonces, este cronograma va a generar o va a indicar el desarrollo de una obra que tiene un costo. Ese costo va a generar, considerando los plazos del cronograma, una determinada rentabilidad. Entonces, si yo analizo cuánto me cuesta una escalera prefabricada, cuánto me cuesta un cerco perimétrico prefabricado, cuánto me cuestan columnas prefabricadas o vigas pretensadas, la velocidad de la obra, el rendimiento de la obra va a ser considerable. Por lo tanto,
el avance de la obra, que se llama rendimiento de construcción, también va a ser considerable. Eso me va a generar un ahorro ostensible frente al costo inicial de un proyecto en el sistema convencional, ¿sí? Entonces, hay partes que sí se podrían tranquilamente diseñar en forma prefabricada. Ahora, el hecho de diseñar y el hecho de construir en forma modular va a estar enmarcado dentro de un concepto que ahora todos lo conocemos y se llama Lean Construction. Lean Construction es el concepto, la filosofía constructiva que va a implicar que la merma y el desperdicio cada vez sea menor, ¿verdad? Eso va a generar rentabilidad. Es decir, esto tiene que estar amarrado desde el punto de vista logístico, la famosa cadena del valor. Entonces entendemos que si yo analizo esto, dice, reduce los costos, los encofrados y minimiza, ¿no?, las partidas de los acabados. Es cierto. Entonces, no se usan encofrados, perfecto. Ese es un ahorro, ¿no? Por la misma forma. 2, genera mejoras en los tiempos son más cortos, ¿sí? La mano de obra es más especializada, ciertamente, hasta que esto en el tiempo se convierta en un estándar. Va a llegar un momento, y falta poco, considero yo, y esto que el tema del COVID o de la pandemia nos ha atrasado un poco, pero esto nos genera otras salidas. Vemos dentro de esta pandemia, dentro de esta crisis, una oportunidad de mejora, ¿no? Insuperable. Ahora entendemos que esta crisis nos ha permitido tener la oportunidad de reinventarnos. Y esto es una de ellas. Al final, la mano de obra, entre comillas, especializada que va a colocar estos elementos pretensados en algún momento cercano se va a convertir en un estándar. Y es que los tiempos y los plazos se van a reducir ostensiblemente. Entonces, como punto número 2, dice, aminora o elimina la necesidad de espacios en obra destinados al almacenamiento. Claro, entonces ya no tenemos grandes áreas para hacer un concreto premezclado o podemos comprar ya el hecho de adquirir, comprar un concreto premezclado es un elemento prefabricado. Por ejemplo, ¿no? El concreto premezclado es un elemento prefabricado. Entonces, vienen los mixers y hacen el vaciado, ¿no? Entonces, el vaciado en obra del concreto. El hecho de tener puertas modulares industrializadas, marcos de puertas, ventanas, el hecho de tener elementos pretensados como vigas, cercos perimétricos, losas pretensadas, etc., escaleras. Esto significa que simplemente vienen los productos, ¿no?, en la movilidad, en el transporte, y se instalan con los protocolos ya diseñados. Entonces, el ahorro del espacio y del tiempo es muy considerable. Como punto número 3, vemos que permite desarrollar actividades en paralelo y minimizar los tiempos muertos. Es decir, todo el personal de obra trabaja en forma sistemática, ordenada, en forma paralela, como un reloj suizo, perfectamente como una maquinaria. Entonces, esto permite la mejor planeación en una obra, planeación en la obra. Es decir, el cronograma, el avance de la obra se lleva en forma totalmente ordenada, sistematizada, en forma paralela. Para esto se necesita un gran director de orquesta, que son los famosos ingenieros residentes, que son los jefes totales de la obra. Entonces, bajo ellos está toda la responsabilidad del desarrollo constructivo y de la calidad de la obra. Al llevar a cabo estos cronogramas en forma paralela, también se van a ver el factor de la calidad constructiva, que es importante en la supervisión de cada uno de estos puntos. Como punto número 4, y en forma global, vemos, por ejemplo, en general, se reducen los tiempos de construcción como mínimo en un 10 a un 20%. Es más, yo soy más atrevido y le diría que reduce hasta en un 30%, ¿sí? Entonces, esto es importante. Si la obra se programa adecuadamente, si se tienen los materiales ya comprados, ya adquiridos, se tienen los materiales en cancha, se tienen los materiales, los contratos ya cerrados para la adquisición de estos materiales prefabricados, el ahorro de tiempo es 30%. Punto número 1. Punto número 2.
Todo está debidamente programado, mapeado, y eso significa que todo está controlado. Hay un control de obra. Hay software, hay un concepto para el control de obra, pero también eso va a generar la calidad en los procesos constructivos. Para eso hay protocolos. Y los protocolos en los sistemas prepensados también están dados y están diseñados. Simplemente están para ser aplicados. Y aplicados por un personal técnico que sepa. Ingeniero civil, arquitecto, personal técnico. Entonces, esto está simplemente para ser ejecutado, ¿correcto? Entonces, en ese contexto, esto va a generar la mejora indudablemente a la productividad. Productividad a plazos, productividad en tiempo, productividad en calidad de obra y productividad en rentabilidad. Eso es importante. Entonces, tenemos que el hecho de usar por ejemplo, elementos pretensados, mejora la productividad respetando la distancia social. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo desarrollar estos sistemas constructivos en el tiempo de la pandemia. Dos, en cuanto dice acá, estoy leyendo, la instalación de las prelosas. Dice que permite un trabajo mucho más limpio, reduce la cantidad de desperdicios y conlleva a una menor cantidad de apoyo, ¿no? De apoyo durante el proceso. Es decir, una prelosa no necesita tanto suministro de los famosos piederechos, ¿no? Entonces, genera mayor efectividad en cuanto a la estructuración del armado de una losa, por ejemplo, de un techo. El uso de acero prearmado, dice, asegura eficientemente la reducción de tiempos de montaje de obra, respetando el distanciamiento, espacios de almacenaje, entre otros. Entonces, estos sistemas, básicamente lo que buscan es eficiencia en espacio, en tiempo, reducción en la parte de la, reducción en la parte de la obra, reducción en la parte económica. Obviamente, al final hay una rentabilidad. Me siguen haciendo algunas pequeñas consultas. Vamos a tratar de absolverlas en la medida de lo posible, ¿no? Después, a ver un ratito, acá tenemos a el señor Rodolfo Loza, me parece. No, a la señorita Isabel Gutiérrez Quispe. Una consulta, ¿cómo tener la seguridad en el montaje prefabricado? Importante pregunta, señorita Gutiérrez. Lo que pasa es que, y qué bueno que llevamos esta lámina, estimados, porque esta lámina me lleva a pensar dos cosas. Primero, que para poder instalar estos sistemas, se necesitan unos protocolos y unos esquemas de anclaje, ¿no? De suministro para poder construir. Pero también tenemos que hacer el match con los protocolos de bioseguridad. ¿Me pueden mirar, por favor, cuando explico? Gracias. Ahí coordinando con todo el área de soporte técnico para tener mejor llegada a ustedes. La idea es que tengamos claro todo lo que eso significa, ¿verdad? Entonces, esto significa, básicamente, que tenemos que entender que estamos dentro de un proyecto y de un proceso constructivo determinado. Vamos a llevar a cabo este proceso constructivo de una u otra manera para poder tener eso que buscamos, efectividad, eficiencia. Eso va a generar rentabilidad. Pero eso también significa de que tenemos que estar enmarcados dentro de los formatos de bioseguridad que ahora el gobierno a través del MINSA lo ha dado. Todos sabemos, por ejemplo, que en el tema constructivo es el 50% de aforo ahora permitido. 50% de aforo en las obras. En las obras también se exige de una u otra manera y se sugiere técnicamente contratar a personal médico para el control, para el biocontrol del personal de obra. Entonces, entendemos que los plazos de tiempo se van dando. Antes una obra demoraba en un 100% de tiempo 10 meses. Hoy en día, con ese planteamiento que tiene el gobierno, el 50% de aforo en las obras, con el distanciamiento social que debe de haber por bioseguridad, las obras deberían demorar
30, 40, hasta 50% más. La obra antes de la pandemia de 10 meses es probable que ahora sea de 14 meses. Entonces, tenemos que hacer el cálculo financiero y económico. ¿Cómo hacemos? O nos vamos con un solo turno de personal de obra o nos vamos con 2 turnos de personal de obra, ¿no? Para cumplir los plazos. Entonces, ese es un cálculo de rentabilidad que todo proyecto tiene que tener. Ese es el enfoque de factibilidad que tiene que tener. Entonces, si eso lo indicamos a este proyecto, a este formato, entonces tenemos que estar inmersos dentro de esto. El tema de los prefabricados nos ayuda a avanzar en los proyectos, nos ayuda a avanzar en los plazos y en los tiempos por cada partida. Entonces, tranquilamente podría encajar muy bien en esta realidad de la pandemia. ¿Se acordan los plazos? De repente, la obra antes de la pandemia la íbamos a hacer en 10 meses, ahora la hacemos ya no en 14 ni en 15, pero sí podemos hacerla en 11 meses. Entonces, ahí estamos jugando con el tipo de elementos prefabricados, estamos jugando también con el tipo de proceso y vamos a tener como rentabilidad, como ganancia, más tiempo, más plazos. Ahorro de tiempo, ahorro de plazo. Y eso va a generar tratar de cuidar la rentabilidad del proyecto. Esto es importante, muy importante porque tendría que encajar directamente en la realidad que estamos viendo todos y todas, que es el tema de la pandemia. ¿Sí? Bien, podemos regresar a la lámina, por favor. Muchas gracias. Listo. Entonces, nos vamos a esta lámina para terminar de explicar. ¿Sí? Ya. Dice modelamiento previo, dice acá, modelamiento previo, armado, traslado oportuno son clave para asegurar el correcto proceso y cumplir con la planificación requerida. Claro, es decir, para empezar a diseñar, en el mundo de la arquitectura, que es la especialidad matriz, la especialidad mater de toda construcción, sin la arquitectura no se desprendería absolutamente ninguna otra especialidad, de ahí nace todo, es importante que los arquitectos podamos diseñar de una u otra manera en una forma modular. Si esto sucede, empezamos a tener tres grandes factores muy positivos. Primero, empezamos a obtener un ahorro ostensible en el tema de los materiales. ¿Por qué? Porque los materiales están debidamente calculados, hay un metrado de materiales, ¿sí?, orientados a un planteamiento de diseño modular, desde el tema de las puertas, ventanas, enchapes, pisos, el tema de las viguetas, el tema de las prelosas, el tema de los cercos perimétricos, de los elementos estructurales de cimentación, es decir, tenemos todo. Ahora, si esto está debidamente diseñado y modulado, al momento de construir, la adquisición de estos materiales también se hace de una forma debidamente calculada con algún pequeño incremento más por desperdicio. Entonces, el desperdicio es significativamente mucho menor. Definitivamente baja totalmente, ¿sí? Entonces, estaríamos enmarcados dentro del concepto y la filosofía Lean Construction. Lean Construction es la filosofía que permite ese ahorro ostensible en el material. Tenemos el sistema de viguetas y bovedillas, ¿no? Estas son viguetas, ¿no? Y vemos acá, estos son, como estoy marcando con el cursor, las bovedillas, que son unos ladrillos. El ladrillo, recuerden, es un elemento, básicamente una losa de relleno. No cumple una función, por lo menos en un 90% estructural, ¿no? Y las viguetas son los elementos estructurales que están acá, ¿no? Dice sistema constructivo para techo elaborado a la medida según requerimiento de la obra, ofreciendo mayor velocidad, facilidad en el proceso. Es decir, todo está prearmado, simplemente se arma, y puse el ejemplo en las primeras láminas como si fuera un juego de Lego. Consta de una vigueta prefabricada, estoy leyendo, y de concreto armado con alma abierta, y sobre todo los cuales se apoyan las bovedillas, que son elementos de relleno, y las bandejas de concreto a fin de tener una losa aligerada estructural que transmita las cargas hacia los elementos resistentes como las columnas. Entonces, todo esto está pensado desde el punto de vista estructural, pero sobre todo desde el punto de vista práctico.
práctico y eso va a generar un ahorro de tiempo y dinero en buen cristiano. El detalle estructural, tenemos la bovedilla acá, ahora es de arcilla, puede ser de concreto o simplemente de poliestileno expandido, conocido en este país como Tecnopor. ¿Correcto? Entonces, esto es una imagen, ¿sí? Es una imagen, dice en el gráfico mostrado, vemos la conformación básica estructural de las viguetas pretensadas, como también la conformación de la losa con las bovedillas, en este caso de concreto, pudiendo ser de arcilla. Distanciamiento sugerido, 50 centímetros de eje a eje. De eje a eje. La separación entre vigueta y vigueta, de eje a eje, 50 centímetros. Es lo que se sugiere. ¿No? Más ejemplos de bovedilla. Acá tenemos la famosa vigueta pretensada, las especificaciones técnicas acá de la cantidad de acero, la cantidad de concreto. Mientras más acero tenga, tiene que responder a un cálculo estructural llamada cuantía. Cuantía es el cálculo que determina la cantidad de acero que lleva un elemento estructural. Entonces, la cuantía se refleja en estos coeficientes que están mostrados acá, en el cuadro de la mano izquierda, ¿verdad? Entonces, hay un coeficiente por parte del acero que lleva un elemento estructural. En este caso, estamos analizando la viga pretensada. En el gráfico y fotos de la mano derecha tenemos las bovedillas. Obviamente, vuelvo a repetir, es un elemento de relleno. Por eso los orificios, los huequitos, la retícula, las celdas, que son rellenas realmente de aire, ¿no? Ese es para aligerar el peso. Si todo fuera macizo, fuera excesivamente pesado. Entonces, se trata de aligerar. Los procesos constructivos, el apilamiento, cómo apilo, cómo acopio, ¿no? Cómo hago el almacenaje correcto de las viguetas pretensadas, ¿no? Para evitar el deterioro. Después viene el apuntalamiento, la colocación de los puntales. Hay que colocar los puntales estratégicamente. Se sugiere que sea 1,50 m como radio máximo, 1,50 m máximo como radio para la colocación de los pies derechos, famosos pies derechos o puntales. Después viene el lisaje y la colocación, que ya vuelvo a repetir, puede ser manual o no. No. Viene la hidratación del área trabajada, ¿no? Un regado, agua pura, y después viene el vaciado y la colocación del concreto encima de la losa, cuando todo está prearmado. Después viene el fraguado, el retiro de los puntales, y obviamente viene viene el curado, si es que hubiese al lugar, ¿no? Pero siempre es importante poder curar los elementos recién vaciados. Me está haciendo una pregunta el señor Loza. Dice, la rentabilidad promedio de una obra de departamentos multifamiliares es entre 15 y 20%. No, realmente la rentabilidad en los departamentos multifamiliares son entre el 20 y el 40%, estimado. 20 y 40%, no es de 15 a 20. Eso es lo que te dicen, pero realmente es técnicamente, y está demostrado, analizamos el costo directo y todo lo demás, como el de 20 al 30 al 40%. ¿No? Dice acá todos los atrasos generados por la pandemia, cuando se estima que podríamos proyectar esta rentabilidad, tenemos un edificio ya armado. Es importante poder tener el casco constructivo totalmente armado para que los propios, esa es una salida, para que los propios, los propietarios finales, ¿no? El cliente final, el que compra la unidad inmobiliaria, tenga la posibilidad de elegir sus propios departamentos, sus propios acabados de acuerdo al bolsillo, de acuerdo al presupuesto que ellos mismos manejen. ¿Correcto? Tenemos la forma como se almacenan. Estos son los puntales, cómo es el apuntalamiento y cómo es el desapuntalamiento. Ojo, cómo es el apuntalamiento tiene un proceso. Cómo es el desapuntalamiento también tiene un proceso que tiene que seguir. Tiene que seguir en curso porque de una es materia de poder llegar ahí, ¿no? Normalmente se retira el del centro hacia los laterales. Es decir, para el despuntalamiento tomo el puntal número 1, después el 2 y después el 3, que son los finales. No se hace a la inversa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sencillamente por la forma horizontal de las viguetas
y de la gravedad y del peso, ¿no? Entonces, el peso que soportan estas dietas, que es toda la losa, llamada carga viva y carga muerta, en este caso es carga muerta, sí tiene un efecto determinado por gravedad sobre los elementos verticales. Hablamos de muros portantes, hablamos de columnas, o podemos hablar de placas, ¿sí? Entonces, para evitar el pandeo, que es la deformación horizontal o vertical de un elemento estructural, ¿sí? Se despuntala de la forma que estamos mostrando en la figura de la mano izquierda, ¿sí? Primero el del centro y después lo de los costados. Después tenemos el izaje, ya lo hemos hablado, ¿sí? Este es el izaje, es manual, puede ser maquinado, va a depender del tamaño. ¿Qué pasa si no es una viga pretensada la que tengo que colocar? ¿Qué pasa si es una escalera? Entonces sí voy a tener que usar una grúa, ¿no? Podría manipular la escalera prefabricada con 2 o 3 o 4 o 5 operarios. Primero los puedo accidentar a mi propio personal. Y segundo, podría caerse y genera una fractura al elemento estructural. Entonces es mejor usar, se sugiere y se recomienda usar una forma maquinada de poder movilizar. Y eso tiene, ojo, esta forma maquinada tiene que estar considerada dentro de los costos. Dentro del costo directo, sí, en la partida de maquinarias para la manipulación de los elementos prefabricados. Tiene que estar considerado dentro del costo directo. Ojo con eso. Después tenemos la colocación de las bovedillas y las viguetas pretensadas. Estas son las viguetas. Este es el operario. En este caso, por ejemplo, es una bovedilla de concreto, ¿no? Es una bovedilla de concreto, ¿no? Acá están las losas. Perdón, estas son las viguetas pretensadas. Estas son las vigas. Está atravesado por las vigas. Todavía no han procedido a vaciar las vigas, ¿no? Este es el acero de la viga. Estos son los estribos. Viene la colocación, ¿no? Se coloca el acero negativo y la malla de acero de temperatura. Es importantísimo poder colocar no solamente el acero negativo, que va a absorber los momentos y los esfuerzos que se generan por gravedad en el momento para evitar el pandeo de la estructura, sino también la colocación de la malla de temperatura. La malla de temperatura va a absorber el calor generado internamente por la gran masa de concreto que va a llegar. Ojo, y también va a absorber otro tipo de energía calórica. Es importante el tema de los fierros de temperatura. Después tenemos las instalaciones eléctricas, ¿no? El hecho de hacer el tendido correcto. Esto tiene muy de la mano que ver el ingeniero electricista. Acá, para el tendido de las redes, no se trata de hacer una maraña de cal en un entubado, sino acá lo que se trata es de suministrar correctamente, ¿sí?, el entubado dentro de la losa, para no estar, pues, demoliendo o deshaciendo las famosas bovedillas. O sea, tiene que ser, hasta el tendido del entubado tiene que ser diseñado y pensado por el ingeniero electricista. El proceso constructivo para las instalaciones sanitarias, de la misma manera, ¿no? Dependiendo del diámetro de las tuberías para las instalaciones sanitarias, exclusivamente en el tema de desagüe. Si estas tuberías el diámetro de las tuberías excede el grosor de la losa, entonces la colocación va a ser externa de tal tubería, adosada al cielo raso civil. Adosada al cielo raso civil. No queda otra, en este caso. Seguimos con las instalaciones sanitarias, atravesar la vigueta con una tubería, ¿sí? Pero la vigueta por encima, antes del vaciado, ¿no? No es que se rompa la vigueta pretensada, o sea, es decir, se coloca encima el tubo y ahí se hace el vaciado de la gran masa del concreto, ¿no? Y todo hay que aprovechar cuando el concreto todavía es líquido y es elástico, ¿no? Porque está en el famoso modo puré, ¿no? Todavía uno puede darle la forma que uno considere. Tenemos el vaciado, correcto, con el vibrador para evitar las famosas cangrejeras y los espacios tan negativos y tan dañinos que se forman dentro de la masa,
tiene que ser una masa compacta, ¿sí? Homogénea en el suministro del concreto de calidad, dependerá, ustedes escogerán, de acuerdo al cálculo estructural, que sea de 175 kilos sobre centímetro cuadrado, de 210, dependerá del cálculo estructural que ha determinado el ingeniero civil o el estructural para la ejecución de esta parte de la obra. Después viene el curado del concreto, todos sabemos lo que es curado, es necesario el curado, ahora se usan mantas de curado totalmente humedecidas que mantienen hidratada y húmeda, ¿sí? La estructura recién vaciada, para evitar el agrietamiento de la mejor manera. Bien, tenemos conclusiones y recomendaciones. Tenemos dice, los elementos prefabricados de un concreto armado conforman un sistema industrializado y modular que ayuda al desarrollo de toda obra en todos los procesos, plazos, rendimientos, costos y rentabilidad. Otra conclusión es, a lo largo de la historia ya se ha aplicado, pero recientemente se ha masificado el uso de los prefabricados en la construcción. Y esto hemos visto por la alta rentabilidad y la facilidad y la practicidad que esto genera, ¿verdad? Otra conclusión sería, los prefabricados ayudan a incrementar la productividad en las obras, reduciendo el sobreesfuerzo físico de los operarios y obviamente reduciendo los costos en obra. Otra conclusión también sería, el uso de los prefabricados ayuda reduciendo personal en el radio de acción de partidas clave, logrando de una manera óptima efectivizar la productividad y ayudando el distanciamiento social producto de la pandemia. Recuerden el 50% de aforo que ahora está normado en toda obra. Y como última recomendación y conclusión sería, es importante conocer los procedimientos constructivos para ejecutar con solvencia los sistemas constructivos que empleen prefabricados. Entonces, en resumen, estimados, soy un convencido de que mientras generemos, diseñemos, inventemos nuevos y novedosos procesos constructivos que van a ayudar al incremento de la productividad, van a industrializar la construcción, van a generar un ahorro considerable, es importante tomarlos en cuenta. Es importante tomarlos en cuenta. Esto va a significar una mejora radical en el tema de los plazos, rendimientos, costos y rentabilidad. Bien, entonces con esta lámina prácticamente hemos llegado al final de esta exposición. El Instituto APECO les da las gracias por la atención prestada, encantado de poder ayudarlos y colaborar nosotros con el granito de arena para que ustedes cada día construyan mejor, ¿sí? Muchos éxitos, fuerte abrazo a todos y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.